Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hay un informe, acaba de ser publicado, de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio Social puntualmente, donde este informe da algunas cifras absolutamente alarmantes. Por ejemplo, que el 13,1% de los chicos y los adolescentes en la Argentina están en situación de indigencia. Cuando empiezan a ser números más gruesos, el 59,3% depende de comedores, copa de leche, escuelas para poder comer. Mientras tanto, hay un 12,3% que están en situación de inseguridad alimentaria severa. Son estos chicos que no saben si van a comer hoy o no, porque muchas veces esa respuesta que ellos la buscan dentro de los comedores, merenderos, en las escuelas, no la encuentran. Y si no, veamos simplemente lo que pasa en la provincia de Jujuy, donde los merenderos y los comedores pretenden ser convertidos en subcomité. Caso contrario, esos chicos no comen. También este informe revela de una manera absolutamente brutal cómo la clase media de manera sistemática fue descendiendo y pasó a ser una clase pobre, donde los niños de este sector social también están padeciendo las consecuencias de esta crisis. Ellos hablan del progresivo deterioro de la clase media. Y quiere que lo expliquemos de una manera más gráfica, nos quedemos en Jujuy. El empleo público, históricamente en la provincia de Jujuy, era una persona de esa clase media pujante que trataba de salir permanentemente adelante. Sin embargo, los sueldos de Morales a esa clase media literalmente la ha empobrecido. Es muy triste ver a docentes de la provincia de Jujuy los fines de semana en la zona de la feria, en Alto Comedero, haciendo trueque. No solamente trueque de sus elementos, sino cambian, no sé, el arreglo de una cañería, por ejemplo, a cambio de una clase de matemática. Y esto está hoy en la provincia de Jujuy. Nosotros advertíamos en su momento, 65% de pobre era una bestialidad. Bueno, esa bestialidad se afianza cada vez más. La pregunta es, ¿qué hacemos con este 13,1% de los chicos que están en indigencia? Con este 59,3% de niños y adolescentes que dependen de comedores. Son generaciones que estamos perdiendo. Porque estos chicos en algún momento, dentro de pocos años, van a ingresar a la edad laboral, se tienen que convertir en la fuerza de trabajo del país. Y de esto vamos a charlar hoy, ¿no? Porque hemos invitado a Néstor Martearena, que es un analista, es un experto de estas cuestiones, a que nos ayude a pensar qué va a pasar mañana con estos chicos. Porque si uno agarra los diarios de hoy, cualquiera, agarre cualquier medio nacional, y va a ver que el PRO se debate en su interna. Juntos por el Cambio no se pone de acuerdo. Feroz interna en el frente de todos, ¿no? Discutiendo quién va a ser el candidato, quién no va a ser el candidato. Mientras tanto en el país pasa esto. 30 segundos y estamos con Néstor Martearena. Seguimos en esta sobremesa. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. 59,3% de los niños y adolescentes dependen de comedores, copa de leche y escuela. Si yo me quedo en Jujuy, los comedores, las copas de leche, las escuelas tampoco le garantizan la comida. 13,1% situación de indigencia, 12,3% inseguridad alimentaria severa. ¿Qué argentinos estamos formando o preparando? Nos estamos preparando indudablemente para el obligatorio compromiso
con las cuestiones del Estado. Del mismo modo que a la distancia pasó de un modo muy parecido en 2001, ¿no? Me parece que hay muchos puntos comparativamente similares, agravados en provincias como la nuestra, y todo ello en un contexto internacional que tampoco es muy halagüeño. Creo que Argentina siempre ha tenido estas situaciones extremas en donde parece que ya nos están dando el knockout, y en esos años de knockout empezamos a reconstruir alguna opción. Pero creo que sí, que estamos en una situación en donde la formación que estamos llevándole, invitando a la sociedad a tener o a asumir, tiene que ver con, bueno, hacerse cargo de todo lo posible en términos de participación. Yo creo que esto es una crisis participativa. Es una crisis, o sea, el síntoma es la pobreza, el hambre, la pobreza de aprendizajes en la educación, pero la causa tiene mucho que ver con una democracia que cada vez retrocede más, con una participación ciudadana que se ve cada vez menos, y que tarde o temprano la propia ciudadanía se la va a dar a sí misma, digamos. Nadie está esperando una solución mágica de ningún político. Hay algunos energúmenos que hablan y dicen muy suelto el cuerpo sin ponerse colorado: este es el fracaso de la democracia. Bajo ningún punto de vista puedo compartir eso. Para mí esto es el fracaso de una dirigencia. Yo creo que es el fracaso de una dirigencia y ¿el fracaso en qué sentido? El fracaso en no haber tenido la claridad, la fortaleza, la seriedad de poner ciertos frenos a algunas cuestiones del mercado, a algunas cuestiones de geopolítica, que son las que de alguna manera nos han traído hasta acá. Y creo que sí, la política, el mea culpa que tiene que hacer, y más que mea culpa, tiene que poder, insisto, transformar su institucionalidad para que verdaderamente haya participación. Tiene que cuestionarse la demagogia, porque no podemos confundir democracia con demagogia, y me parece que desde siempre en Argentina se ha confundido mucho lo que es una participación democrática con una acción demagógica por parte del Estado, sea el gobierno que sea y del color que sea, ¿no? Le pongo un ejemplo. Domingo de elecciones en la provincia de Jujuy. Estos números en Jujuy los vemos hace rato. Hace rato vemos el hambre en los chicos. Hace rato vemos los merenderos que no tienen que darle de comer a los chicos, o los comedores que los sostienen los vecinos, que también son pobres, pero hacen un esfuercito extra para este comedor. Y el domingo de elecciones, tanto de Cambia Jujuy como del Frente Justicialista, aparecieron camionadas de mercadería. La pregunta es: ¿dónde estaba esa mercadería? ¿Y por qué esperaron hasta el día de las elecciones? O sea, el hambre de los chicos puede esperar hasta el día de las elecciones. Bueno, esa es la dirigencia. Y ahí también se ve a qué niveles de pobreza nos llevan y nos han llevado, porque no es solo, no es solo la pobreza del estómago, el hambre en los estómagos, sino que también es la pobreza en las mentes que aceptan, en lo psicológico y en lo psicosocial, aceptan callados la boca estos modos de sometimiento que son coloniales, porque, digamos, esto de tirar un bolsón para que te voten, a mí no me distancia demasiado de la situación que vive de pobreza Somalia, ¿no? Llegar hasta este extremo en donde la participación por obtener, digamos, un poco de comida, sos capaz de poner, de prestar tu futuro por 4 años, ¿no? De empeñar tu futuro por 4 años. Y creo que la pobreza, yo insisto, tiene que ver con una pobreza en cuanto a la capacidad y la inteligencia para participar a pesar de las adversidades. Creo que los argentinos y los jujeños nos hemos acostumbrado, no, nos ganó la adversidad, tiremos la toalla y liguemos un bolsón, o liguemos esto, o no protestemos cuando ocurre una injusticia como ha sido el fraude electoral. Creo que lo que nos hace ricos en el sentido de valores es precisamente querer participar, querer hacer valer el derecho, luchar para que haya seguridad jurídica. Yo en muchas de tus editoriales te escucho hablar de seguridad jurídica. Yo creo que ahí inicia la pobreza.
Cuando vos tenés un Estado que no garantiza cánones de justicia que realmente permiten no solo los negocios de los empresarios, sino también los derechos de los ciudadanos, y bueno, vas derecho a una sociedad absolutamente empobrecida. Que a mí no me preocupa, insisto, tanto la pobreza de vestimenta o de vivienda, me preocupa muchísimo más la pobreza educativa. Y fíjate que, por ejemplo, en los últimos años también ha crecido en más de 15 puntos la pobreza de aprendizajes. En parte se lo plantea por el tema de la pandemia, pero también ahí hay un síntoma de que los que toman decisiones para que la pobreza sea parte de su negocio electoral o de su negocio económico, digamos, la toman a la pobreza educativa como la base de todo, ¿no? O sea, si no tenemos seres pensantes... Acá hay otro elemento que tiene que ver con lo que usted habla de la pobreza educativa. Estamos en el 14,7, ha crecido con referencia al 2019 el trabajo infantil, donde a los niños ya los consideran proveedores del hogar, que vendan caramelos, medias, lo que fuera. O sea, los chicos, y cuando un chico sale a trabajar deja la escuela. ¿Y qué podés hacer aparte como familia cuando, por ejemplo, en el caso de Jujuy, el salario real se ha retraído más del 50% en los últimos 7, 8 años? O sea, hoy tu dinero que antes en el 2015 o 16 te alcanzaba justito para vivir, ahora te falta, literalmente. Y le agrego otro elemento. Los chicos dejan la escuela y al Estado no le importa. O sea, el Estado no sale a buscarlo a ese chico y decir, a ver, ¿por qué dejó la escuela? Veamos cómo ayudamos a la familia y que ese chico vuelva al aula, que es el lugar donde tiene que estar. El problema pasa también porque la transferencia de la riqueza a los sectores que necesitan se está dando bajo criterios de adultos y no bajo los criterios que las niñeces y las adolescencias requieren. ¿Cuáles son esos criterios que requieren niños y adolescentes? Y sobre todo haría falta que continuamente existe un observatorio de las condiciones de respeto a sus derechos y que en todo caso, a través del sistema educativo, a través de sistemas que habitualmente contienen a la niñez, y hoy en día no solo, como lo planteamos, no solo el sistema educativo, sino también todo el entramado de organizaciones que cubren cuestiones de acción social, actúen como quienes indican cuáles son los niños en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad. No podemos solamente decir, bueno, sí, a este papá o a esta mamá le vamos a dar tal asignación, pero no cumple con tal criterio, no se la damos. Pero ahí quedan 4 o 5 pibes capaz, claro, no me sumergidos en la desnutrición. Entonces, indudablemente, está fallando la óptica de a dónde hay que enfocar los criterios cuando hablamos de niñeces y adolescencias. Ahora, en el siglo XXI, año 2023, y me pongo del lado del individuo, ¿sí?, de este niño o este adolescente, que eso obviamente se lo tenemos que inculcar. ¿Estudiar es un derecho o ya con este mundo de hoy estamos obligados a prepararnos? Y en el mundo, desde el 73 en adelante, con todo lo que ha sido la flexibilización de los sectores productivos y la tecnologización de la vida en general, cada vez más estamos en una sociedad del conocimiento y cada vez más la pobreza se mide en función de a qué conocimientos uno accede y qué saber hacer es el que a uno lo posiciona. Y en ese sentido creo que el sistema educativo argentino y jujeño en particular se ha quedado en la época de Sarmiento, se ha quedado, digamos, no por desprestigiar lo que haya hecho Sarmiento en su momento, que en su momento habrá sido innovador, pero seguimos con una escuela del siglo XIX, en una época en donde la escuela tiene que estar pensada más centrada, digamos, en los problemas de la actualidad. Claro, pero mire usted un detalle, Morales se jactaba de decir que en las escuelas jujeñas se enseñaba robótica. Bueno, que me diga dónde hay un profesor de robótica. No hay. O sea, ¿quién enseña robótica si no hay profesores de robótica? Yo en mi tesis de doctorado de Administración y Política Pública justamente laburé lo que es la relación entre la educación técnica en la secundaria y cómo esa, en el caso de mi tesis sobre software,
y cómo eso realmente impacta en el sector software, luego en el mundo productivo. Y lamentablemente esas políticas de ensamble entre la educación y la producción en todas las provincias argentinas hace agua. Y ahí también hay una enorme dificultad en cuanto al modo de planear el Estado, del modo de planear el desarrollo que tenemos en este país, que nos quedamos muy en la impronta académica de sí, tenemos excelente, ¿no? Formamos, pero después las oportunidades de negocio, la posibilidad de desarrollar microemprendimientos, hace agua. Claro. Ahí hace agua. Y si uno trata de comparar otros ejemplos de desarrollos nacionales a lo largo de la historia, y todo, ya sea Alemania, Corea del Sur, hasta Ecuador o Bolivia, te diría, todos apostaron en gran medida a aumentar el porcentaje de PBI que va destinado a investigación, a educación, ¿no? O sea, todo lo que sea la innovación y la formación continua de la ciudadanía, y sobre todo el poder colaborar al desarrollo de emprendimientos, sean cooperativos, sean individuales, ¿no? de la modalidad que nos guste. Pero si el Estado no invierte ahí, y bueno, vamos a estar siempre atados a una economía dirigida por multinacionales, una economía primarizada. Es lo que nos pasa claramente en Jujuy, es una economía absolutamente primarizada, donde encima no generamos valor agregado porque el litio sale a camionadas hacia los puertos en Chile y de ahí a China, y no nos calentamos demasiado por políticas de Estado que, digo, en estos 8 años de este gobierno que tanto se llena la boca de innovación y de desarrollo, yo no veo que se hayan quintuplicado la cantidad de empresas de software. No. Y debería. A ver, insisto, hablan de enseñar robótica y no hay profesores de robótica. Claro. O sea, no sé. Pero la pregunta, Néstor, es 59,3 de niños y adolescentes con necesidades de ir a una escuela o ir a algún lado para poder comer. Este 59,3 dentro de 10 años entran a la edad laboral. ¿Vamos a tener una fuerza laboral en la República Argentina? Yo ya voy a estar ido, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el país? Estamos hablando del 60% de los chicos. Y si no hay políticas de generación de empleo genuinas, indudablemente vamos a tener una generación perdida. Claro, más. Pero ¿cómo llegan estos chicos a buscar un empleo? La escuela, como muy bien lo manifestaba usted, absolutamente deficiente, se quedó en el tiempo, no está acorde a los tiempos modernos. Le decían a los profesores, enseñen vía online. Y los profesores decían, sí, fantástico, pero los chicos ¿en dónde van a ver? Si no tienen una computadora, no tienen un teléfono y no tienen conectividad tampoco. O sea, estos chicos, ¿de qué van a poder trabajar? Peones rurales. Esto es lo que te decía de la primarización de la economía. Y eso lo que habla a las claras es que no hay decisiones de política de Estado. No hay un modelo de país que se esté llevando adelante pensando en la generación de empleo, pensando en el ingreso de Argentina definitivamente en el ámbito de la economía del conocimiento, porque que tengamos un montón de cuestiones extractivistas, de emprendimientos extractivistas o primarizados, no nos garantiza a esta altura del mundo, no nos garantiza para nada el desarrollo, todo lo contrario, garantiza la pobreza, porque como decís vos, van a terminar siendo peones rurales o van a terminar dedicándose a tareas de baja calificación laboral. ¿Esto se ve en los barrios cuando usted camina? Todo el tiempo se ve. ¿Qué le dicen los chicos cuando usted conversa con ellos? Los jóvenes y los niños están en este momento atravesados por las angustias de sus núcleos familiares y de sus espacios comunitarios. Y los niños y los adolescentes cada vez son menos niños, están obligados a veces a tener urgencias y a tener emociones que son quizás parecidas a las que puedan haber vivido, no sé, nuestros abuelos hace 150 años, tratando, ¿no?, de superar la pobreza de su época. Y en ese sentido la historia del mundo pareciera, ¿no?, que tuvo un ascenso en el siglo XX y ahora nos estamos desplomando hacia situaciones que ya se vivieron hace 200 años.
Y ahí es en donde el tema de la seguridad jurídica es clave, porque si tantos derechos hemos conquistado a lo largo, ¿no?, del siglo XX, ¿cómo es posible que ahora estemos pensando inclusive en echar marcha atrás con la Constitución que Gerardo Morales va a imponer en Jujuy, que va a hacer retroceder a la Revolución Industrial Inglesa? Básicamente. Ojalá. Ojalá. Digo, con personas hacinadas, claro, viviendo en pésimas condiciones. Yo creo que vamos a volver a la Edad Media, ¿no? No, en serio, yo creo... Soy muy optimista. Usted es muy optimista. Yo creo que volvemos a la Edad Media, un esquema formalmente feudal. ¿Sí? Yo creo que volvemos ahí. Ojalá sea la industrialización, que vamos para adelante. Pensar que íbamos a la Revolución Francesa, ni hablar. Como sea, el deseo humano de supervivencia siempre es más fuerte, ¿no? Y esta inutilización del pensamiento que vienen metódicamente orquestando, en algún momento también va a tener su punto de parate. La propia gente en algún momento va a decir, bueno, che, basta, dejémonos de joder. ¿Es optimista usted? Soy optimista, pero en términos de conflicto. No creo para nada en los discursos... ¿no?, que tiñen todo de no, pero hay que tener paciencia. Y acá voy a ser muy autocrítico, le guste o no le guste a mis comprovincianos. Jujuy es muy pasivo. Jujuy es muy pasivo, se deja someter. La verdad a mí me avergüenza una sociedad que ha perdido la cultura del éxodo. La perdió. El éxodo fue un acto de rebeldía absoluto. Exacto, y eso es lo que tenemos que recuperar. No una rebeldía caótica, una rebeldía inteligente, planificada, en el sentido de, bueno, no es que somos rebeldes para romper todo, somos rebeldes para recuperar derechos, para darle desarrollo a la sociedad y para replanificar e incluir. Pero tenemos que ser rebeldes. Si la gente sigue creyendo que acá se sale bajando la cabeza como lo venimos haciendo desde la época de la colonia para acá, y bueno, lamentablemente cambiémonos de provincia. Néstor, muchas gracias por haber venido. A vos por la invitación. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me parece que fue un riquísimo coloquio donde intentamos entender no solamente lo que está pasando, sino pensando en qué vamos a hacer con estos niños y estos adolescentes que indudablemente son aquellos que van a tener la responsabilidad de llevar adelante no solamente los destinos de la provincia, sino también del país. Dios mediante nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Vamos a hablar de litio mañana. Les recomiendo que nos acompañen. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.